Buenas tardes, buenos días, dependiendo la hora en la que revisen el video y en la que esté programada su clase. Mi nombre es César Ernesto Arenas Ulloa, soy docente de la Universidad Tecnológica del Perú desde el año 2015 y siempre me he dedicado en la enseñanza de los cursos de redacción. Mi correo es c15, c de casa, 15 193 utp.edu.p. Esta información estará colgada a través de un anuncio de bienvenida al curso, así que no duden en escribirme si tienen alguna consulta. Yo les responderé máximo en un día. Otro canal de comunicación que tendremos será el foro. Todo esto a través de esta plataforma Canvas. Les aconsejo que si no la tienen instalada en sus celulares o tablets, la pueden instalar. Es muy útil, les van a llegar notificaciones y mis mensajes, también los anuncios de actividades futuras, así que es de gran utilidad tenerla en algún dispositivo móvil, no solo en la computadora, no solo acceder por la computadora. Bueno, entremos en materia. El curso de comprensión y redacción de textos 1 es un curso encaminado a que ustedes desarrollen la habilidad de la comunicación escrita, muy importante en situaciones como esta, en la que la comunicación en presencia es reemplazada por la escritura o por la comunicación audiovisual, que es la que estamos teniendo en este momento nosotros. Para que ustedes puedan tener una imagen global del curso, les aconsejo que puedan revisar el sílabo que está en esta misma plataforma en Canvas, sílabo 2020 marzo, y ahí podrán ver en detalle todos los aspectos que tiene el curso y la calendarización que vamos a hacer en cada semana, ¿no? De las 18 semanas programadas. El curso tiene como objetivo, en el sílabo está, les recomiendo que cuando lo lean se fijen con claridad, con calma en eso. Tiene una meta en particular. La meta es lograr que ustedes desarrollen la escritura de textos de carácter argumentativo. A diferencia de los textos que se producen en nivelación, por ejemplo, para aquellos que han llevado nivelación en la UTP, los textos de comprensión y redacción de textos 1 son textos en donde el autor, es decir, ustedes, tienen que presentar, fundamentar, ¿no? Defender una postura en una situación controversial. Para eso vale la pena que hablemos de tres elementos básicos de la argumentación que ustedes seguramente conocen, aunque no le han puesto esos nombres, ¿no? El primer elemento básico es la controversia. ¿Qué es la controversia? La controversia es una situación, es algo que está en la realidad, no es algo que yo me invento. Es algo que nos interpela desde la realidad y que que hace que una sociedad, que un grupo humano se divida. Eso es una controversia. Se divide en bandos, más de dos, ¿no? Para que haya enfrentamiento, pero podrían ser más, 3, 4, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo bastante simple, la esclavitud. ¿La esclavitud es un tema controversial o no? Bueno, no, definitivamente no, ¿no? ¿Por qué? Porque en la actualidad es difícil que haya un grupo humano, debe haber, pero sin posición de hacer nada, felizmente, que esté a favor de volver a la esclavitud, ¿no? Que tengamos esclavos, que haya sociedades con esclavos. Eso fue un tema controversial en el pasado, porque las situaciones cambian, pero en la actualidad ya no es un tema controversial. En cambio, el aborto, por ejemplo, la legalización del aborto, sí es un tema controversial en el presente, porque cuando ya no está zanjado, ya no hay una opinión mayoritaria a favor de algo, ¿no? En ese caso. Entonces hay personas que están en contra de la legalización del aborto y hay personas que están a favor de la legalización del aborto en la actualidad y luchan por eso y discuten por eso y tienen razones para defender cada uno su propia postura. Entonces, primer elemento de una argumentación, la situación controversial, básica. Algo debe generar polémica. Luego, segundo elemento es la postura o tesis. ¿Qué es la postura o tesis? Es, ante esa situación controversial,
¿Cómo me posiciono yo? ¿Estoy a favor? ¿Estoy en contra? ¿No? Por ejemplo, ¿estoy a favor o estoy en contra de la cuarentena? Hay mucha gente que está a favor, el 94% de la población está a favor, según las encuestas, y hay gente que está en contra, ¿no? Hay un 6% de la población que dice que no, ¿no? Que no le parece, y que sale a pesar de las prohibiciones, y bueno, hemos visto las noticias que dice que, bueno, están detenidos, ¿no? Hay 16.000, 17.000, 18.000, 20.000 detenidos. Entonces, hay temas que justamente ante una situación controversial uno adopta una postura y actúa de acuerdo a ella. Entonces, ese es el segundo elemento. Controversia, postura o tesis, también llamada. El tercer elemento son los argumentos. Por eso se llama argumentación a este ejercicio. Los argumentos son las razones por las cuales yo estoy a favor o estoy en contra de algo, ¿no? Esa es más o menos la idea. Y me deben permitir, ¿no? Fundamentar lo que pienso. Eso es muy importante. Debo con ellas poder fundamentar lo que creo, lo que pienso, ¿no? En este sentido, por ejemplo, sobre el tema del aborto, que hemos discutido hace un rato, uno podría decirme, o sobre el tema de la cuarentena, uno podría tener razones para estar a favor. Una razón sería porque haciendo la cuarentena se evita la propagación del contagio de esta enfermedad, de este virus. Pero una razón en contra de alguien que tuviera la postura contraria sería que haciendo la cuarentena no puede salir a trabajar y no tiene recursos. Entonces ven cómo cada uno, para defender su postura, estar a favor de la cuarentena o estar en contra, tiene sus propias razones, ¿no? ¿Qué razón es más válida? Ese es el asunto en la argumentación. Lo importante es encontrar razones válidas que puedan convencer y en nuestro caso, en su caso, escribir en los textos, presentar en los textos que vayan a escribir justamente no solo una postura que sea solo un capricho, ¿no? Que no está basado en nada, sino una postura que está basada en argumentos sólidos que han investigado a partir de estrategias que vamos a ver en el curso, ¿no? De cómo armar una sólida argumentación. Porque el objetivo de los textos que van a escribir, todo el curso está relacionado con escribir textos, no hay exámenes para marcar, para rellenar, para completar. Es escribir, producir textos, es convencer al lector, en este caso a mí, de que su postura es la adecuada o es la que tiene más argumentos sólidos como para que yo diga, ah, tiene razón, ¿no? Ese es más o menos el juego que vamos a hacer. Muy bien, pasemos ahora entonces a la estructura del curso. El curso tiene 4 grandes unidades de aprendizaje. La primera está relacionada con el texto académico formal. El texto académico formal es un texto que cumple determinadas normas. Básicamente, respeta las normas ortográficas del idioma y busca ser lo más claro, conciso y ordenado posible. Ese es el texto formal. Entonces, lo que ustedes escriben en WhatsApp probablemente no sea un texto formal. Lo que escriben en el Facebook probablemente no sea un texto formal. La carta que le escriben, o el mensaje, o el correo electrónico que le escriben a su novio, novia, yo creo que ya nadie se comunica sino padres o etcétera, alguien muy cercano, probablemente no sea un texto formal. Porque un texto formal está destinado a una lectoría pública amplia, ¿no? Y por lo tanto debe seguir las normas gramaticales para poder ser comprensible gramaticales y ortográficas por la mayor cantidad de auditorio, de alguien de España, de Argentina, de México, debería poder leer un texto formal escrito en el Perú y viceversa. La segunda cosa es el orden y la claridad, ¿no? El texto debe tener un orden que es fruto de un esquema previo. Entonces vamos a incidir mucho en la elaboración de esquemas previos de escritura antes de la elaboración del texto propiamente dicho. ¿Por qué? Porque si no, uno piensa que se inspira y escribe así, guiado, digamos, por, no sé, el Espíritu Santo, y probablemente no logra escribir un texto ordenado, coherente, ¿no? Cuando uno revisa, por ejemplo, un libro, lo primero que ve es el índice. El índice probablemente fue hecho antes de todo el libro. El índice fue el esquema de planificación de ese escritor
que ordenó todo lo que iba a escribir aún antes de poner la primera palabra. Muy bien. Después de esta primera unidad dedicada a el texto formal académico, pasaremos a una segunda unidad, tercera y cuarta. Estas tres siguientes unidades, la segunda, tercera y cuarta, están dedicadas básicamente a un tipo de argumentación, una estrategia de argumentación. Vamos a ver 3 estrategias de argumentación en el curso. La primera estrategia de argumentación se llama la generalización. Por ejemplo, para el caso digamos, la controversia sobre la cuarentena, ¿no? Podemos usar como estrategia para estar a favor el hecho de que en otros países no se ha hecho cuarentena y les ha ido muy mal. Por ejemplo, en España, en Italia, en Estados Unidos, por no hacer cuarentena, los casos han aumentado de manera escalofriante. O aumentaron de manera escalofriante. Una segunda estrategia que vamos a ver en la unidad 3 ya no es la generalización, ya no son los ejemplos. Ahora la otra estrategia se llama definición. Es una estrategia que al inicio le cuesta mucho a los estudiantes, pero que luego se van familiarizando con ella. Yo diría que es la más potente y la mejor. No voy a explicarla ahora porque es compleja, pero tendremos sesiones de clase para eso. Y una tercera estrategia que vamos a ver es la causalidad, ¿no? Que es, por ejemplo, buscar relaciones causa-efecto, ¿no? Para argumentar a favor o en contra de algo. Por ejemplo, ¿qué pasa? Alguien que está en contra de la cuarentena dice, si yo no salgo a trabajar, porque respeto la cuarentena, no puedo generar ingresos. Si no genero ingresos, me enfermo. No puedo alimentarme, etc. Si no me puedo alimentar bien, me enfermo. Podría poner en riesgo mi salud. O sea, la cuarentena que busca, ¿no?, mantenerme saludable, libre de el virus del COVID-19, podría llevarme a otra enfermedad. Entonces ahí hay una argumentación de tipo causa-efecto, si se dan cuenta. Esa se llama argumentación por causalidad y también la vamos a ver. Entonces tenemos 3 tipos de argumentación. Generalización, definición, causalidad. Ya. Esa es la estructura básica del curso. Ahora quiero centrarme en lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy, y bueno, esta estructura básica con el cronograma de semana a semana, lo que vamos a hacer en el curso está en el sílabo, que les recomiendo revisen. Quiero cerrar el sílabo con el sistema de evaluación. Son 5 exámenes, y estos 5 exámenes son 2 grupales y 3 individuales. Comienzan a partir de la semana 4 y se van semana 4, 8, 12, me parece que 15 y en la semana 18, que es el último examen y es la última semana de clase. Bueno, ya de clase no, solo es semana de examen. Entonces hay que estar muy atento con el calendario de exámenes y yo les iré avisando en qué consistirá cada uno. Ahora pasemos ya a la actividad propiamente dicha. Lo que vamos a hacer el día de hoy es, hay un archivo, un Word que ustedes deben revisar y vamos a resolver los ejercicios que están ahí. Para eso he preparado un foro. En ese foro absolveré sus consultas, dudas sobre lo que vayamos viendo. Vamos a tener que identificar los elementos de los que les hablé al inicio. La controversia, la postura o tesis y los argumentos a favor o en contra de pequeños textos o pequeños párrafos que han sido escritos. También identificaremos las diferencias entre un texto académico y uno que no lo es. Una vez que terminemos la tarea del foro y la tarea del archivo en Word, pasaremos a un chat. En ese chat, por favor, cualquier duda, consulta que tengan, pueden hacérmela llegar porque yo estaré respondiendo en tiempo real, conectado con ustedes en el horario de clase que nos corresponde, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, consulta, lo hacen por ahí, yo responderé inmediatamente y al final haré un cierre de la clase a través de ese chat. Igual, cualquier duda también me pueden escribir al correo electrónico de la universidad. Cierro la clase y mi presentación de hoy diciéndoles que gran parte del aprendizaje en esta modalidad virtual dependerá de que ustedes sean autónomos con su propio aprendizaje, responsables, se conecten a la hora que corresponde en su horario de clases. Yo voy a estar conectado también desde mi casa y podamos conversar y dialogar y puedan cumplir con todas las tareas. Dicho esto,
Espero que tengamos una grata experiencia de aprendizaje durante este ciclo. Ha sido un gusto y nos veremos en la próxima clase.